lo suficientemente interesante como para que más nos vaya, bueno, pues que esto quede también para la posteridad, ¿no? Y nada, estamos en familia, yo creo que hace poca falta que me presente, pero por si acaso. Soy Paula y soy la asociada principal del programa de Fellows de Acumen. Y por si acaso alguien no lo conoce, Acumen es una organización norteamericana que se dedica a la inversión de impacto desde hace 20 años. Y bueno, hace 2 años la colaboración entre Acumen y Open Value se hizo mucho más estrecha. Open Value es una fundación que se dedica también a la inversión de impacto y a mejorar la vida de las personas más vulnerables. Y hace un par de años la colaboración pues eso, fue mucho más estrecha porque se decidió traer el programa aquí a España con la intención de generar un cambio de mentalidad y un cambio de sistemas, apostando e invirtiendo no solo en empresas, sino también en personas, y tenemos aquí grandísimos ejemplos. Y nada, este va a ser tu espacio. O sea, normalmente hacemos eventos en los que presentamos a los fellows para que cuenten qué es lo que hacen y qué es lo que trabajan. Y este va a ser un espacio en el que Mahmoud nos va a explicar pues, qué es la diversidad y cómo podemos implantar la diversidad étnica y laboral en concreto en el ámbito laboral, y nos dará los ejemplos de mejores prácticas para poder implantar acciones concretas en nuestras organizaciones. Así que antes de nada, Mag, yo sé que te vas a presentar un poquito más adelante a lo largo de la presentación, pero me gustaría que nos contaras 3 cositas o 3 palabras con las que te gustaría definirte. Vale, pues me llamo Mah o Mahmoud. Tres palabritas. Me gusta el color azul, como se nota. Ah, mi comida favorita es un dulce que se llama basbousa y ¿qué más? Ah, me gusta Madrid, no sé. Qué Sí. guay, pues qué bien, muchas gracias. Pues nada, si te parece, Mag, el espacio and the floor is yours, así que Ujú, adelante con la presentación. ujú. Y ya que somos poquitos, vamos a intentar que esto sea súper dinámico. Me gustaría que, además, el tema que va a tratar más creo que es súper relevante, y me gustaría que se creara el debate del estilo de lecturas de buena sociedad, como el que damos en el programa. Eh, para los que no conocen el estilo de lecturas de buena sociedad, es una metodología que nos viene de Aspen, en el que debatimos sobre los valores sobre lecturas, ya sean de autores como Platón o Aristóteles, autores mucho más contemporáneos, pero lo que se debate es sobre los valores y los principios que están detrás de esa lectura. Así que me gustaría que esto fuera muy dinámico y muy enriquecedor para todos. Así que todo tuyo, Mag, me callo. Genial. Pues, Pau, ¿me puedes dar acceso a compartir Sí, pantalla, por favor? ya lo tienes. Gracias. Pues, como ha dicho Pau, hoy básicamente voy a compartir, no voy a hablar de la diversidad laboral étnica, y específicamente respondiendo a la pregunta de por dónde empezar a la hora de trabajar esa diversidad. Pero antes de empezar a hablar de esa diversidad, hay que responder a esa pregunta. ¿Qué es la diversidad étnica y cultural y por qué es importante? ¿Qué pensáis? Empezamos fuerte Ujú. y abrimos Sí. micrófonos. Sí. ¿Qué es la diversidad étnica y cultural? ¿Por qué es importante? ¿Alguien se anima o escojo yo una persona? A ver. Em, yo creo que el por qué es importante, eh, creo que porque diferencias entre los orígenes de un mismo objetivo, al final tú estás al servicio del bien común, múltiples enfoques o múltiples maneras de abordar ese reto o esa problemática. Vale, se ha escuchado un poco interrumpido, pero
pero he escuchado algunas partes que me parecen interesantes, ¿no? Pero quiero escuchar a más voces. A ver, ¿quién más se anima? Perdón, se Ujú. acaban de integrar 2 personas más y a lo mejor más, si quieres recuperar esta pregunta para Sí. las que se acaban de incorporar, que estamos haciendo Ujú. un debate y un evento muy cerrado y muy familiar, así que sea para todo el mundo. Pues la pregunta es, ¿qué es la diversidad étnica y cultural y por qué es importante? Antes de entrar en el tema de cómo trabajar la diversidad étnica y cultural, tenemos que responder a esa pregunta desde el principio. Y entonces, ¿quién se anima más a responder a esa pregunta que tenemos aquí? Pues yo diría que es importante porque yo creo que ya empezamos a hablar de humanidad y desde ahí tenemos que aprender a hacer que este conjunto que es la humanidad nos nutramos de toda la riqueza, de todas las culturas, de todas las etnias, de toda la diversidad que haya. Ujú, ujú. Vale, vale. Algo que aquí que quiero abordar antes de entrar en el tema es de identificar muy bien la primera parte, ¿no? Porque al trabajar la diversidad étnica y cultural es básicamente intentar crear crear que el equipo de trabajo, intentar que la empresa o la organización sea un reflejo de la sociedad. Algo que, por ejemplo, pasa en muchas empresas a nivel europeo es, por ejemplo, de contratar a diferentes personas por ejemplo, blancas de Europa y utilizan eso para decir tenemos tantas nacionalidades, ¿no? Pero eso no refleja la diversidad de la sociedad, las sociedades, ¿no?, europeas en ese sentido. Trabajar la diversidad étnica y cultural es hacer un paso más allá para asegurarnos de que estamos representando, ¿no? Tenemos representaciones de las sociedades donde estamos viviendo, ¿no? No de simplemente tener a algunas personas de diferentes países. Va un paso más allá de simplemente tener un espacio intercultural o multicultural en ese sentido. La parte de por qué es importante vamos a verla en diferentes partes. La primera cosa que vamos a ver es el caso de negocio, ¿no? Del caso de negocio y de por qué la diversidad es importante. Ese caso se comparta en diferentes, ¿no?, redes sociales, en LinkedIn, se comparten, ¿no?, en diferentes informes, se repite esto bastante, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes estudios e informes que dicen que no crear un espacio inclusivo mejora la innovación de hasta 83%, otros que prometan, ¿no?, un aumento de la sostenibilidad hasta 36% para la diversidad étnica y cultural, y estudios que muestran que a nivel mundial hasta 39% de los candidatos y candidatas deciden no trabajar en empresas que no son diversas en ese sentido. Sin embargo, vemos que según un estudio hecho en más de 1,000 empresas a nivel mundial, vemos que solamente 25% de los y las empleados y empleadas de grupos infrarrepresentados dicen que han beneficiado personalmente de estos programas de diversidad creados en las empresas. Entonces, vemos aquí algo muy interesante, ¿no? Por una parte, vemos una promesa interesante, ¿no?, de mejora de innovación, rentabilidad, ¿no?, de no perder candidatos y candidatas, pero a la vez vemos que las personas que queremos incluir, vemos que la mayoría no benefician casi nada de esos programas de diversidad que tenemos en diferentes empresas. Esto básicamente nos lleva a una pregunta interesante, ¿no? De que entonces, si queremos todas esas promesas, si queremos conseguir esas promesas ¿no?, dichas por diferentes entidades y dichas en diferentes informes y estudios, todo lo que tenemos que hacer es contratar a algunas personas de etnias diversas y ya tendremos esos beneficios. La respuesta clara, obviamente, es que no. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, en diferentes estudios hechos por Harvard Business Review, vemos que trabajar la diversidad o tener un equipo diverso, lo que nos lleva sí es un trabajo de mayor calidad, nos lleva, ¿no?, una mejora de la toma de decisiones,
y una mayor satisfacción de equipo y más igualdad en determinadas circunstancias, ¿no? Pero eso obviamente tiene un impacto y nos puede llevar hasta cierto punto a algunos beneficios previamente mencionados, pero a la vez eso no quiere decir que vamos a conseguir esos beneficios directamente a la hora de contratar a una persona. De hecho, basar un programa de diversidad específicamente, ¿no?, la rentabilidad es algo bastante peligroso, ¿no? Porque dependemos, ¿no?, de esa rentabilidad de esos programas en vez de depender de los beneficios en diferentes aspectos, en varios aspectos y también específicamente, ¿no?, el caso de la responsabilidad social en ese sentido. Quiero parar un segundo aquí por si alguien quiere comentar algo o preguntar algo de momento. No. ¿Seguimos? Venga. Dale, más. Pues, vale, si no vamos a basar el programa de diversidad étnica y cultural sobre ¿no?, el caso de negocio, que se utiliza bastante, y queremos utilizar más el Corporate Social Responsibility, ¿no?, la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Hay diferentes Parece que estudios. tenemos una pregunta de Raquel, que a lo Bien. mejor nos la hemos... Sí. Sí, hola, gracias. Sí, no, la he levantado justo al límite de cuando has puesto la presentación. Me estaba generando ahora mismo una pregunta a mí misma, y es que cuando formamos equipos en las organizaciones, muchas veces hay empresas que utilizan diferentes metodologías, ¿no? Como para compensar los equipos y ver, no sé, hay diferentes test, ¿no?, para poder ver si formamos un equipo que hayan miembros más colaborativos, otros que sean más competitivos, o sea, como que haya ese encaje entre las diferentes figuras del equipo. Y me estaba preguntando si la diversidad étnica, en este caso, puede influir también en la construcción de esos equipos, ¿no? No sé si hay una predisposición, no lo sé, ¿no?, porque es algo por un tema cultural o étnico, que a lo mejor sí, ¿no?, que hayan ciertos comportamientos o actitudes que pueden hacer el ayudar o no lo sé. En este caso, no sé si me explico lo que... Sí, sí, sí. O sea, voy a hablar mucho, ¿no?, de esas, ¿no? Respondiendo a esa pregunta en un segundo. O sea, no quiero también, ¿no? Pero te Vale. digo que está presente, y si al final, por ejemplo, te parece que no he respondido la pregunta directamente, puedes decírmelo al final y la abordamos un poco más. Vale, genial. ¿Vale? Pues entonces, Genial. gracias. Gracias, Raquel. Vale. Pues volviendo al caso, ¿no?, de la responsabilidad social, hay diferentes datos que ya tenemos, ¿no?, de la situación actual, ¿no?, de esa discriminación laboral que reciben diferentes personas, ¿no?, de diferentes etnias, ¿no? Por ejemplo, hay datos del Ministerio de Igualdad que nos muestra, por ejemplo, la diferencia entre que reciben, ¿no?, los y las hijos y hijas de migrantes y los y las nativos. Y vemos, por ejemplo, la tasa de desempleo es más alta, por ejemplo, en los hijos y hijas de migrantes. Vemos, por ejemplo, que hay menos personas de hijos y hijas de migrantes que encuentran su primer trabajo en menos de 3 meses. Y vemos que hay más personas, por ejemplo, que necesitan más de un año para conseguir, ¿no?, para conseguir su primer trabajo, ¿vale? Pero más allá de esto, hay algo que es muy interesante aquí. Han hecho un estudio, pero eso es en el 2017, pero me pareció súper interesante aportarlo, que es básicamente comparar, ¿no?, también las hijas y hijos de migrante y las y los nativos que han estudiado por lo menos una carrera en una universidad española, ¿vale? Y han básicamente visto en qué sector o en qué posición, qué puesto trabajan, básicamente. Vemos, por ejemplo, algo interesante, que en tres tipos que tenemos aquí, vemos que la tasa, ¿no?, o el porcentaje de las personas nativas
es mucho más alta que a las personas migrantes. ¿Qué son? Si tenemos, por ejemplo, empleados de tipo administrativo, técnicos y técnicas y profesionales medio, técnicos y profesionales superiores y dirección de empresas y administración pública. En todos esos tres sectores o puestos vemos que hay mucha más representación de las personas nativas que las personas hijos y hijas o descendientes de migrantes, ¿no? Específicamente esto, específicamente ¿no? en puestos directivos o en la administración pública, ¿no? Eso es muy interesante mencionarlo, porque el estudio también ha mencionado que la idea es que han visto en las diferentes empresas, normalmente la selección, ¿no? de la persona que va a llegar al puesto directivo pasa de una manera de contacto, ¿no? En vez de hacerlo de una manera no más abierta en ese sentido. Lo que pasa aquí es de que no, el contacto normalmente llega a la persona que es más similar a la persona que ya está en el puesto, en vez, ¿no? de generar más diversidad en esos puestos. Pero para hablar también de esos primeros dos, los primeros dos son trabajadores manuales no cualificados y trabajadores manuales cualificados. Entonces, vemos que la representación aquí de los hijos y hijas de migrantes ¿no? es mucho más alta que de las personas nativas en ese sentido. Eso nos puede mostrar mucho, ¿no? de la diferencia que implica ser simplemente descendiente de una persona migrante en España. Otra vez esas personas, hijos y hijas de migrantes en el estudio, se han nacido en España o han llegado a España como muy, muy joven, ¿no? Con una edad muy pequeña. Entonces, incluso en esas personas hay diferencia en la oportunidad que damos a esas personas, ¿no? Pero esa diferencia que encontramos llega también ¿no? Sus padres se enfrentan a esa empresa y todo un colectivo enfrenta a esa segregación hacia cierto punto, ¿no? En otro estudio que he hecho por el Ministerio de Igualdad, hicieron una encuesta con más de 1.700 personas, integrantes de 8 grupos de población. Y básicamente 26% de esos grupos en 2020 han dicho que han sufrido discriminación laboral. Específicamente, esas personas, vemos que la representación de las personas que han sufrido discriminación laboral está a 41,7% de las personas de África no mediterránea, casi 34% en afrocaribeño, el grupo colectivo afrocaribeño y afro-latino, en el colectivo magrebí 33, ¿no? 6, y el colectivo gitano a 30%. Esos porcentajes. ¿Puedo interrumpir? Es que no sé si es mejor levantar la mano o intervenir. No, puedes Disculpa. interrumpir, Dime. por favor. Vale. Me surge otra vez otra cuestión respecto a la diapo que ponías antes también. Y es que a veces, ya sé que hablamos de hijos, no hablamos de los migrantes, pero aún y así, claro, hay factores estructurales. Es cierto que en nuestro país muchas veces, por desgracia, ¿no? O sea, migran muchas personas porque en sus países están mucho peor y pues llegan aquí con una parte esperanzadora de que su vida va a ser mejor, y eso suele ser por factores estructurales bastante problemáticos y difíciles, y con lo cual también hace que sean colectivos, pues eso, ¿no? con ese tipo de problemática, con lo cual no acceden normalmente a depende de qué formaciones, y a duras penas se pueden... tienen para solucionar todo el pack que tienen, como para, si encuentran un trabajo de lo que sea, ¿no? Bueno, es en la cual ahí entran sobre todo trabajadores no cualificados, ¿no? O de baja cualificación. Que por ahí yo entiendo que a veces puede haber no lo sé si es, disculpa, no quiero a lo mejor sacar, pero no sé si es así, que haya ese sesgo de que, claro, realmente por eso encontramos siempre mucho más elevado la franja de estos colectivos, por esta casuística, ¿no? En cambio, claro que vienen muchos inmigrantes bien cualificados al país, que
pueden ser una minoría respecto a los que sí que ya hemos tenido la facilidad, ¿no? Aquí y no tenemos problemas estructurales, que también hay mucha gente de aquí que los tiene, ¿no? Por ejemplo, el colectivo gitano y no sé, pero creo que aquí también puede haber ese factor, ¿eh? No sé si estoy en lo cierto o igual me puedes corregir tú, no lo sé. Hay así diferentes factores que influyen ahí. Simplemente quiero también recordar que esta parte es las personas que han estudiado en universidades españolas, ¿no? O sea, personas con estudios, no estamos refiriendo a otros colectivos. Pero Vale, no estoy refiriendo a personas sin estudios. Pero a vale. nivel general, sí que vemos también que el acceso a estudios es no mucho más alto, por ejemplo, en las personas no nativas que las personas, por ejemplo, hijos e hijas de migrantes, por ejemplo, ¿no? Y sí, eso pasa por dos partes, por la percepción, por ejemplo, de discriminación también, y también por parte también de básicamente que las personas ¿no? normalmente intentan encontrar ¿no? un poco trabajos con sus padres o algo así como algo familiar y acaban trabajando en esos ámbitos, ¿no? Pero el estudio también quería un poco amplificar ¿no? el estudio y por eso hicieron esa parte también de, pues, las personas que salen y hacen, ¿no? hacen los estudios, entran a la universidad, ¿qué pasa con esas personas? ¿no? Vale, Esto es lo entonces que... en Ujú. este gráfico estamos refiriéndonos a colectivos que tienen estudios universitarios. Exacto. Ok, Este vale, vale, gráfico es vale, solamente estudios universitarios. vale, Esto vale, es, vale. es general a mano izquierda, ¿no? Pero a mano derecha es todas las personas en este gráfico son personas que tienen estudios universitarios. ¿sí? Vale, vale, gracias por la aclaración. De nada. Vale, pues si hemos hablado de todo eso, si hemos hablado, hemos visto ¿no? más o menos una idea clara, hasta cierto punto clara, de la situación o los datos, ¿no? La situación actual que enfrentan muchas personas ¿no? de etnias diversas. ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué necesitamos trabajar todo esto? Pues, vamos a hablar un poco de esto, vamos a abordarlo, pero primero quería también explicar por qué yo estoy haciendo todo esto, ¿no? ¿Por qué me importa a mí? ¿Por qué quiero, ¿no? trabajar todo esto? Yo, como dije anteriormente, yo soy Mahmoud, o Mah para abreviar. Yo soy fundador de una consultoría que se llama Eufonía Diversity, donde trabajo, ¿no? específicamente esto. Soy consultor ahí y analista de diversidad, equidad e inclusión, que es DEI, diversidad, equidad e inclusión. Soy un fellow de Acumen, formador intercultural, activista LGBTI y educador y speaker de derechos humanos, básicamente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto porque tuve un privilegio que muchas personas pueden verlo no como un privilegio. El privilegio que tuve era que yo soy parte de diferentes grupos minoritarios e infrarrepresentados. Soy parte del colectivo LGBTI por orientación sexual, del colectivo refugiado emigrante por condición, del colectivo árabe por origen y colectivo musulmán por descendencia. Y todo esto me permitió a moverme en diferentes capas de la sociedad, específicamente la sociedad española. ¿no? Eso me ayudó a ver la cantidad de potencial perdido en esas capas de la sociedad. Hay personas que tienen incluso doctorados que acaban trabajando limpiando casas. ¿no? Hay muchas personas, ¿no? Hay mucho potencial que pierde el país. Y creo que si hacemos números, si hacemos cálculos de ese potencial perdido, encontraremos que perdemos un montón incluso de dinero, no aprovechar de ese potencial que tenemos aquí. ¿no? Y vi que trabajar la diversidad étnica y cultural no es solamente cuestión ¿no? de hacer el bien, es una cuestión bastante económica además. ¿no? Hay muchos beneficios que podemos ¿no? ver dentro ¿no? a la hora de trabajar la diversidad étnica y cultural. En ese sentido. Dicho todo esto, podemos ya empezar en cómo podemos trabajar esa diversidad. ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿no? Pues hemos establecido que sí, vale, queremos trabajar esa diversidad, pero hay muchas formas de trabajar una diversidad. Y lo que quiero compartir hoy es los pasos que podemos seguir para poder hacerlo.
Esta es una estructura que yo utilizo básicamente y comparto con las empresas y organizaciones con las cuales trabajo, que es de 6 etapas. La primera cosa que hay que hacer, que suena bastante obvia, es identificar el objetivo. Pero aquí no estamos hablando solamente por qué trabajar la diversidad, pero también el para qué queremos trabajar la diversidad. Queremos trabajar la diversidad para generar más rentabilidad. Queremos generar la diversidad para crear una imagen más positiva de la empresa. Queremos trabajar la diversidad para qué es el motivo que queremos, que estamos, o qué es el objetivo que queremos conseguir a través de trabajar la diversidad, ¿no? Y hay que cuestionar mucho esto, porque aunque no lo admitimos o no lo decimos muy abiertamente, para qué influye bastante en la cantidad de esfuerzo que vamos a poner en el trayecto, ¿no?, de trabajar la diversidad. Porque trabajar la diversidad es algo sistémico, ¿no? Un cambio sistémico que queremos implementar que necesita mucha dedicación. Y no simplemente hacer un taller o dos y decir chao, ¿no? Es una trayectoria larga, ¿no?, y continua, no para, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho la parte del objetivo. Y veo que hay muchas empresas que no trabajan esto. Hacen esto por motivo, por la ley, por ejemplo, o porque es la moda actual, o porque ¿no?, por el informe de sostenibilidad al final del año. No lo hacen por un motivo de verdad que puede sostener el cargo, ¿no?, de trabajar la diversidad. Perdona, Mag, te voy a cortar un Sí. momento porque me gustaría que aclararas qué es el cambio sistémico. El cambio sistémico básicamente es, bueno, primero hay que responder qué es un sistema, ¿no? El sistema es cuando tenemos diferentes factores, diferentes actores, ¿no?, que a través de su relación, ¿no?, crean un sistema o un conjunto de una condición, ¿no?, que es donde estamos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver a diferentes empresas como un sistema, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, que tenemos diferentes ¿no?, personas o actores que tienen ciertas relaciones y ¿no?, actúan entre ellos de ciertas maneras. Y en el conjunto de todas esas relaciones y actores crea, ¿no?, el sistema de la empresa en ese sentido, ¿no? Y el cambio sistémico es cuando cambiamos algo en este sistema para llegar a un paso acerca del objetivo que queremos conseguir, ¿no? O sea, no es un cambio radical, es un paso. Cambiar un paso y ver qué pasa, ¿no? Es en vez de destruir el sistema, empezar desde cero, es cambiar algo y ¿no?, acercarnos al objetivo que queremos conseguir. O sea, por lo que entiendo es cambiar algo en el sistema que finalmente actúe en nuestro favor. O sea, que Básicamente. sea el sistema de manera sostenible. Sí. Aclarado. Gracias. Gracias a ti. La segunda etapa, que es muy importante también, y veo también que en diferentes empresas a nivel mundial no la hacen, o la hacen de una manera, no de una manera profunda suficientemente, que es el análisis, ¿no? Antes de empezar a trabajar la diversidad hay que entender qué es el nivel de equidad e inclusión dentro de la empresa o la organización, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Dónde necesitamos trabajar? ¿Dónde hace falta, ¿no?, poner más atención? Todo esto es muy importante aclararlo mucho antes de empezar a hacer formaciones o talleres o, ¿no?, crear un sistema o ¿no?, implementar algunas prácticas. Todo esto viene más allá, ¿no? No viene ahora, ¿no? Ahora la segunda cosa que hay que hacer es, ¿no?, analizar cómo estamos. Porque analizar por qué el sistema actual no llega, por ejemplo, o no mantiene o no llega a personas de etnias diversas, por ejemplo, ¿no? Antes de cambiar algo en una empresa o organización, entender qué está pasando, si estamos llegando a personas de etnias diversas o no, si estamos manteniendo a las personas de etnias diversas o no, y si las personas diversas, de etnias diversas se mantienen dentro de la empresa y si ascienden dentro de la empresa o no.
entender a través de esas preguntas y con datos concretos, entender dónde tenemos que poner el foco en ese sentido. Y la tercera etapa... Disculpa una cosa, entonces, Sí. para mí aquí el sentido, no porque es lo que tú has dicho, muchas empresas ahora está de moda, ¿no? La diversidad, ¿no? Intercultural, todo esto, pero yo veo que hay mucha moda, ¿no? Claro. Y ahí entonces no hay detrás un análisis de equidad e inclusión. O sea, para que haya una segunda etapa de análisis de equidad e inclusión, el para qué del origen, entonces tiene que ser un único, ¿no? Hay un único para qué, no es diversos, ¿no? Entiendo. Para mí es aprovechar el know-how de cada persona, o sea, el que si hay gente válida y buena, da igual de dónde procedan, ¿no? Sino cómo hago que pueda encajar en la empresa. ¿Iría por ahí o también podríamos encajar aquí empresa que diga, ay, es que pues yo quiero hacer, porque ahora no hay que hacerlo y tal? Vamos a hablar de los diferentes tipos de las empresas, pero yo diría que hay que, porque también podemos hablar de sistemas, ¿no? Como empresas, como tal, o podemos hablar de sistemas como el conjunto de las empresas, organizaciones, ¿no? A nivel de España, Europa y tal, ¿no? Entonces, la idea es intentar no hacer las acciones o hacer un cambio dentro de ese sistema conjunto para poder no llegar un paso más allá, no acerca de no más hacia no la inclusión y equidad, ¿no? Y yo diría que hay que trabajar incluso con esas empresas, pero también intentando desde dentro, a través de trabajar con esas empresas, poniendo el foco, ¿no? Hacerles entender, ¿no? De que el trabajo de diversidad no es algo espontáneo, ¿no? De que si no se requiere, ¿no? Ese análisis, requiere entender, requiere datos, porque necesita estar basado sobre datos, ¿no? En ese sentido. Y requiere, ¿no? Ese seguimiento y optimizar, ¿no? Ese sistema, las intervenciones y todo esto, ¿no? Que estamos creando. Creo que utilizar la moda actual, ¿no? Para poder transmitir el mensaje desde dentro, porque la moda creo que nos puede abrir una puerta, ¿no? Pero una vez dentro, hay que utilizar, ¿no? Esa oportunidad de estar dentro para cambiar también la forma de hablar de la diversidad. Creo que eso toca, por ejemplo, a todas las entidades que trabajan la diversidad, de intentar, incluso a la hora de trabajar con diferentes empresas y organizaciones, de entender cómo podemos cambiar o trabajar en cómo cambiar, ¿no? Es la forma de hablar también de la diversidad, ¿no? Y trabajar con las entidades es prácticamente, ¿no? El para qué o el por qué. ¿Y crees, disculpa, que igual, si ves que porque igual te acorto en el tiempo, pero y no me gustaría, pero, ¿y crees que, porque para mí hay otro factor, ¿no? Que haya empresas, o sea, para mí esto sería trabajar por competencia, realmente la persona es competente o no para ese puesto, a mí me da igual el resto de cuestiones, ¿no? Pero hay otra cosa que sí que suma a nivel estratégico en las organizaciones y es la cultura de la empresa y cómo quieren que influya realmente, claro, las personas formamos la cultura. Justo voy a hablar de esos dos Vale, aspectos. vale, pues ya me Después de callo, esto. disculpa, vale. No, para nada, gracias Raquel por las preguntas, son muy interesantes. Tenemos otra intervención de otra compi, Mariona. Buenas, Mag. Hola, Mariana. Yo quería hacer énfasis en lo que decíamos del cambio sistémico, ¿no? Tú ibas al para qué, o sea, para qué las organizaciones se plantean hacer el cambio. Si es una moda, yo creo que es una brecha que hay ahí, es una oportunidad que tenemos para generar el cambio. Pero el para qué muchas veces será por motivos legales, ¿no? Que sería el cambio de normas, por un lado. Y después el para qué, en esa brecha que encontramos en la moda, yo creo que es el cambio de ideas y creencias. No sé si tú lo ves igual, ¿no? Es decir, creo que desde casos concretos se puede generar un cambio en el sistema si conseguimos que sea masivo, ¿no? No sé, como reflexión. Creo que sí, o sea, creo que obviamente hay algo que trabajar ahí, ¿no? También como de verlo como un desafío adaptativo, ¿no? De cómo trabajarlo en esa manera.
En este aspecto específico creo que la respuesta puede variar mucho, ¿no? De una entidad a otra, ¿no? Al final. Y como cada caso es bastante único, ¿no? O no bastante, pero hasta cierto punto único en el caso de cómo podemos, ¿no? Abordar esa, ¿no? Esa conversación dentro de su sistema, ¿no? Creo que trabajarlo a nivel no, macro es sería un poco más difícil, ¿no? De cambiar totalmente el lenguaje de la diversidad. Pero, pero lo veo más factible a nivel micro, ¿no? Con las entidades, de cómo trabajamos, cómo podemos abordar esto y tal. O así lo veo yo. No sé si a lo mejor otras personas lo ven de una manera diferente, pero así lo veo yo. No sé si he respondido a tu pregunta. Gracias, Mag. Pues la tercera fase es mi fase favorita. Es una fase que es muy importante, también no se hace muchas veces, que es la fase que llamo DA. La fase DA básicamente es una fase de datos, análisis, acción. Datos, análisis, acción. Antes de empezar a crear un plan de diversidad, equidad e inclusión, que es la etapa 4, hay que probar diferentes intervenciones y diferentes, ¿no? Formaciones o ¿no? Cambios a nivel pequeño, recoger datos de esas acciones, ver qué resultados son y ¿no? Probar diferentes cosas, ¿no? Es decir, coger datos a través de esas pequeñas intervenciones, ¿no? Después de haber recogido todos esos datos, podemos con esos datos empezar a trabajar en crear el plan de diversidad, equidad e inclusión. Pero lanzar desde el análisis a crear la diversidad, de equidad e inclusión a través de simplemente repetir las prácticas utilizadas en nuestras empresas, no nos va a beneficiar muchas veces. De hecho, hay muchos estudios que voy a compartir luego que han mostrado que esto puede, ¿no? Tener un impacto negativo sobre la empresa, ¿no? Entonces, es mucho más importante pensar de que cada empresa ¿no? tiene es un contexto único, ¿no? Un contexto que requiere tener sus datos, en vez de depender de buenas prácticas o casos generales o no sé qué. Es más de pensar en cómo podemos crear algo que funciona para esta específica organización, en ese sentido. ¿Me explico? Sí. Pues las siguientes fases son bastante obvias hasta cierto punto, ¿no? Ay, perdón. La fase 4 es de crear el plan después de haber recogido, ¿no? Esos datos de la etapa DA. En la etapa 5 es hacer un seguimiento de evaluación, entonces seguimos con el análisis no para porque necesitamos datos para saber a dónde ir, ¿no? Pero después de haber recogido esos datos, podemos llegar a la fase 6, que es optimizar y reforzar. Y después volvemos a fase 1, 2, 3, 4, 5 y así seguimos, ¿no? Mag, Siempre disculpa, recogiendo datos. ¿Sí? Mag, ¿puedes recordarnos qué significa el DEI, diversidad? Diversidad, equidad e inclusión. Entonces, la idea es ir por el círculo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque si siempre tenemos datos y siempre, ¿no? Nuestras acciones están basadas en datos, vamos a acercarnos paso a paso, ¿no? De la diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Pero si estamos haciendo acciones simplemente porque la moda es hacer una cierta acción, no vamos a conseguir nada, porque no estamos trabajando, ¿no? Basado en hechos reales, en datos reales, en ese sentido. Pues tengo una pregunta aquí, que no necesariamente tienes que responderla, pero es más para reflexionar un momento antes de ir más allá. Trabajar la diversidad es recibir críticas sobre procesos, políticas, procedimientos de tu organización, ¿no? Trabajar la diversidad requiere humildad y escucha activa, ¿no? Hay que preguntar si estamos, ¿no? listos y listas para no recibir esta crítica dentro de la organización, ¿no? Porque eso requiere de decir,
esto, según los datos, no funciona bien a nivel de diversidad, equidad e inclusión. Y si no estamos listos para escuchar algo así, que algo no funciona bien para la diversidad, equidad e inclusión, entonces hay que trabajar esto antes de meternos dentro de la diversidad, equidad e inclusión, porque necesitamos estar listos y listas antes de recibir las críticas. ¿Vale? Vamos a las críticas. Stacey Gordon básicamente es una consultora de diversidad e inclusión estadounidense. Ha dividido las empresas en 5 niveles, básicamente. Hay empresas inactivas. Son empresas que no hacen nada básicamente relacionado a la diversidad, equidad e inclusión. ¿Vale? Las empresas reactivas son las empresas que solamente actúan para responder, ¿no?, a las leyes, por ejemplo. Eso es el caso, según mi percepción. Lo vemos mucho en España, por ejemplo. Vemos que las empresas, por ejemplo, trabajan mayoritariamente en ciertas diversidades impulsados por la ley, ¿no? No por necesariamente por trabajar la diversidad generalmente, ¿no? En caso bastante concreto, que vemos muchos programas de diversidad en España, si escribes diversidad y después un nombre de empresa, muchas veces encontrarás que el programa de diversidad se enfoca mucho más sobre la diversidad de género y no hay mucho enfoque sobre las otras diversidades, ¿no? ¿Por qué? Porque está, ¿no?, impulsada por la ley. Las empresas proactivas son las empresas, ¿no?, que intentan, ¿no?, ir más allá de, ¿no?, ese empujo de la ley y intentar trabajar las diversidades hasta cierto punto, pero están, ¿no?, en fases principiantes todavía. Las empresas progresivas son las empresas que ya tienen un track record, ¿no?, una trayectoria, que tienen datos, que están, ¿no?, en la fase, ¿no?, 6 básicamente, ¿no? Están optimizando y reforzando sus programas de diversidad. En la fase 1, donde según se dice no hay empresas en esta fase, que son las empresas que ya tienen datos, ya tienen el sistema generado, programas de diversidad están generando muchos datos y circulando, están implementando diferentes mejores prácticas y, ¿no?, contribuyendo, ¿no?, a la comunidad global mejores prácticas que han probado y tienen datos para ver, para demostrar que son buenas, ¿no? No hay muchas empresas en ese nivel 1. Según se dice, no hay empresas en ese nivel 1. Entonces, una pregunta que tenemos que preguntarnos, como primera crítica, es de dónde está nuestra empresa o organización, ¿no? ¿En qué fase está? ¿Cómo trata la diversidad? ¿Cómo lo ve? ¿No? ¿Y qué diversidad trata y por qué? ¿Por qué tratan, por ejemplo, una gama de diversidad, pero no otras facciones de la diversidad, por ejemplo, otras diversidades, ¿no? Y de ahí empezamos, ¿no?, ¿no?, la segunda fase, la segunda etapa, ¿no?, que es el análisis, ¿no? Analizamos un poco de manera general y vamos un poco adentro. Yo aquí quería entrar un poco a profundidad, pero no mucha profundidad, sobre estratégicamente el proceso de contratación y selección. Y lanzo aquí una pregunta a ver qué pensáis. ¿Crees que tu organización tiene que cambiar su proceso de contratación y selección para que sea más inclusiva y diversa? Si piensas que sí, levanta la mano real o virtual. Vale. Pero, ¿cómo es el actual sistema de contratación o selección en tu empresa o organización? ¿Y por qué necesita cambiar para que sea más inclusivo? Para que sea la empresa más inclusiva y diversa. O sea, ¿qué falla en el proceso? ¿Alguien quiere compartir? Una de las cosas que nosotros notamos cuando hemos empezado a ver un poco más el tema de hacer cambios es que es muy importante que, creo que se llaman entrevistas estructuradas, ¿no? O sea, que las entrevistas esté muy clara qué competencias estás buscando para el puesto y las preguntas sean efectivamente sobre esas competencias, por ejemplo. Porque si lo dejas un poco digamos, al albedrío de la persona que hace las preguntas, es posible
que haga preguntas a lo mejor incluso más difíciles a ciertos grupos o personas con las que pueda tener a lo mejor un sesgo mayor y otras cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros hemos cambiado es las preguntas del proceso de selección, que son ahora como muy definidas y muy claras y te llevan a hacer unas puntuaciones, ¿no? Eso es una de las cosas, pero bueno, hemos visto más, pero eso es una. Ujú. Eso es súper interesante y voy a hablar de eso en un segundo. De hecho, Irene, que creo que sería interesante también si quieres volver a participar, sería interesante ver tu visión. ¿Alguien más quiere compartir aquí por qué su entidad, empresa, organización necesita cambiar su proceso? O sea, ¿qué falla dentro del proceso de contratación y selección? Vale. Yo Pues sí puedo seguimos. añadir una cosa más, que es la cosa que yo he encontrado más difícil, ¿eh? No sabemos Ujú. cómo llegar a ciertos grupos. Yo iba a Ujú. añadir Y eso sobre lo para que está eso, diciendo Irene, perdona que te he cortado, Irene, ¿no? que es que a lo mejor no entendemos tampoco qué es la diversidad. O sea, no entendemos todos los factores de diversidad. O sea, a mí me ha costado Ujú. mucho llegar el pensar y decir cómo llego a candidatos o candidatas que sean o sea, que tengan una mayor diversidad étnica o de otras cosas. Porque yo creo que a veces estamos como muy centrados en algunos canales, ¿no? Tipo LinkedIn, no sé qué. O tenemos unas redes alrededor a las quienes difundimos en los puestos que son muy parecidas a nosotros. Y para para nosotros eso es un reto muy importante, ¿eh? Cómo llegar a otra gente. Claro, Aprovecho para pero mencionar que nos quedan 10 minutos. sí, voy a ir un poco más rápido, pero creo que Raquel o Mariana queréis intervenir o algo. No, yo voy a decir lo mismo que Irene, todo bien. Sí, yo también. Era no tanto por la parte de la empresa, sino cómo haces a veces llegar, porque puede llegar un candidato o candidata ¿no? de diversidad, pero realmente si haces la entrevista competencial puede al final ser otra persona seleccionada por competencias, ¿eh? Pero entonces, claro, pero es que es una entre 20 candidaturas, claro. Claro, pero Bueno, aquí lo que decía hay... Irene, vamos, sí. Sí. Esta parte del reach no la tenía específicamente en esa presentación, pero quería comentar simplemente de que aquí falta un trabajo en las empresas de hacer, ¿no? Básicamente hacer un esfuerzo para escuchar a las personas, ¿no? De entender qué canales utilizan esas personas, ¿no? Cómo podemos llegar a las personas. Cada colectivo a lo mejor tiene, ¿no? diferentes maneras de interactuar con ¿no? el sistema laboral español, ¿no? Y para entender cómo llegar a esas personas hay que preguntar a las personas mismas, en este sentido. Si no hacemos ese esfuerzo, no sabremos cómo llegar a esas personas al final. Pues también por cuestión de tiempo vamos a ir un poco más rápido. El Ministerio de la Igualdad, después de hacer una investigación pequeña, ha dividido los sistemas de selección y contratación de las empresas en 3 modelos, A, B y C. El modelo A básicamente son las empresas que utilizan pruebas, que utilizan un sistema bastante estructurado, ¿no? Procedimientos estándar, ¿no? Que incluye un proceso de selección de varios niveles, ¿no? Que es todo, ¿no? Con específicos puntos, no sé qué y tal. El problema con ese sistema es que no tiene en cuenta las dificultades que enfrentan diferentes colectivos, ¿no? A la hora con su experiencia laboral. No hay muchos colectivos, por ejemplo, que acceden por ejemplo, ¿no? a ciertos estudios. Hay muchos colectivos, por ejemplo, que acceden a hacer, ¿no? 2, 3 másteres, por ejemplo, para poder acceder a ese estudio, ¿no? Para poder acceder al estudio y después acceder al trabajo que quieren, ¿no? Y para abordar esto, os invito, de hecho, a leer la historia del CEO actual de IKEA España, Nurettin Akar, que es una persona de Kurdistán y tiene una historia bastante inspiradora. No ha venido desde una persona necesariamente con estudios, bueno, ahora tiene estudios, pero no, su fondo de historia no empezó desde estudios, el privilegio y tal. Empezó tiene un principio bastante humilde, ¿no? Pero es el CEO de IKEA y por su trayectoria también se ha mostrado, ¿no? Su capacidad, ¿no? De liderar la entidad, ¿no?
Menciono esto porque es importante entender y tener, ¿no? Tener en cuenta de que ¿no? De a quién contratamos, cuando pensamos, por ejemplo, de contratar a una persona porque tiene un máster, porque no cumple algunos requisitos, necesitamos preguntarnos por qué tenemos esos requisitos, qué queremos en la persona y por eso estamos esperando esto. Y preguntarnos si hay otras maneras de ver esto en la persona o ¿no? ¿no? Asegurarnos de que esto esté en la persona en vez de solamente depender de cualificaciones propiamente dichas, ¿no? El otro sistema es un sistema, ¿no? de contratación y selección un poco más flexible, ¿no? Depende más, ¿no? de el one-to-one, ¿no? La entrevista, de cómo se siente, ¿no? el entrevistador o entrevistadora con la persona, el candidato o candidata, ¿no? En ese sentido, ¿no? El problema con ese sistema es de que aquí influye mucho, ¿no? el sesgo, ¿no? De que si dependemos de las personas, el sesgo puede tener un impacto, ¿no? Aquí, pero a la vez eso da un poco más de oportunidad a las personas migrantes o de etnias diversas de demostrar, ¿no? O demostrar su capacidad de trabajar en la empresa o la entidad, que el primer proceso, ¿no? De que simplemente si no consiguen cierta nota en la prueba, pues no están cualificados a trabajar, ¿no? Finalmente, el modelo C, que básicamente hay en las empresas pequeñas específicamente, o lo utilizan y lo que hacen es de no publicar básicamente las ofertas de trabajo o en maneras, no en las vías normales, se depende mucho, ¿no? de los contactos. También el proceso de selección dependerá mucho también, ¿no? del one-to-one en ese sentido, ¿no? Pero eso no encaja también mucho, ¿no? En ese, ¿no? Los puestos de trabajo se comparten en un círculo específico, ¿no? No salen al resto del mundo, ¿no? No salen a personas fuera de esa burbuja, ¿no? De personas. El proceso B y C son similares en diferentes aspectos. El principal es que el sesgo juega un rol bastante fuerte aquí, ¿no? Depende mucho, ¿no? del sesgo de la persona que hace la entrevista. ¿No? De si contrata a la persona o no. Entonces, no hay un sistema perfecto, pero la idea es de ver en diferentes cosas en el proceso de DA, ¿no? De ver cómo podemos juntar entre, ¿no? el one-to-one y juntar también con el proceso, ¿no? ¿no? de puntos, ¿no? Para evitar el sesgo, introducir también el blind CV, ¿no? De cómo hacer, ¿no? el proceso de selección que sea ciego, juntar diferentes, ¿no? intervenciones y ver qué funciona con nuestras organizaciones e entidades. Pero otra vez, no hay un one size fits all, no hay algo que funciona con todas las empresas e entidades. Hay que ver qué funciona con nuestras propias entidades. Voy rápido porque no hay tiempo ya. Quería hablar un poco de la importancia del DAC, esta última cosa, de esa fase, ¿no? De hacer mini intervenciones, coger datos, hacer acciones, datos, análisis, acciones, etc. Ese mini círculo. Es muy importante porque, por ejemplo, se ha visto esos datos son principalmente de Estados Unidos. Pero se ha visto, por ejemplo, que hacer cosas como formaciones obligatorias en diversidad, hacer pruebas de trabajo, no implementar eso de hacer pruebas no de selección, crear un sistema de quejas, muchas veces esto resultó en que bajó el porcentaje de ciertas etnias dentro de la empresa hasta 10%. ¿No? Mientras otras cosas, otras prácticas, como por ejemplo crear un programa de mentoría, hacer que las formaciones que hacemos sean voluntarias, no obligatorias, y crear un grupo de trabajo sobre la diversidad dentro de la entidad o la empresa en sí. Esto llegó a veces a un aumento en el porcentaje de ciertas etnias de hasta 30%. Entonces, es muy importante hacer el proceso de edad para ver qué funciona con nuestra específica identidad, ¿no? Porque a lo mejor la formación obligatoria funciona en una entidad, pero no funciona en otra, ¿no? Hay que ver qué funciona con nuestra identidad antes de lanzar todo un programa de diversidad dentro de la organización o empresa. ¿Sí?
De hecho, también para hacer que el contexto sea un poco más relevante, el Ministerio de la Igualdad ha dicho que solamente el 18,2% de las personas que no reciben discriminación por motivos raciales o étnicos han hecho una queja o han denunciado este acto. Solamente 18,2%. Mientras muchas empresas y organizaciones, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, dicen que tenemos sistema de quejas. El sistema de quejas no significa que que hemos creado un espacio donde de verdad la diversidad puede, ¿no? Fortalecer, ¿no? En ese sentido, crecer, ¿no? Muchas veces las personas no quejan aunque reciban, ¿no? Discriminación. Y finalmente, y es la cosa más importante de todo esto, es la base de todo esto. Muchas veces cuando estamos trabajando o estamos contratando a personas, pensamos en ver personas que encajen, ¿no? Que dentro de la estructura o el sistema que tenemos, ¿no? Buscamos un culture fit. Y para trabajar la diversidad generalmente, no solamente la diversidad étnica y cultural, necesitamos cambiar esa idea de ver a una persona que encaje dentro del equipo, de ver a una persona que pueda, ¿no? Aportar al equipo, aportar desde ¿no? su background diferente, aportar desde toda su experiencia, ¿no? Diferente. Eso es el culture add. Necesitamos cambiar nuestra cultura de ver personas que encajen a personas. Y con esto quiero dejar un momentito para algunos minutos por si alguien tiene más preguntas o si algo no se ha quedado claro. Yo por mi parte creo que es, bueno, se podría hablar mucho más rato, una horita esto es nada, yo que me falta mucha información. Te quería preguntar, Mag, si es posible, ¿tienes LinkedIn? Estaba mirando y no te encuentro, Sí. para si podemos contactar contigo o ya he cogido el formulario, pero me gustaría de alguna manera, si es posible. Bueno, Ahora te lo envío. Sí. gracias. La presentación la podréis pasar también, por favor. ¿Es Sí. posible? Sí, sí, sí. Gracias. Lo que he hecho ha sido compartir un formulario más, porque como íbamos un poquito pillados de tiempo, para que nos dejen sus dudas o aportaciones y que yo te las haré llegar para que les puedas responder directamente. Si queréis podemos robaros 3 minutillos más, por si queréis hacer alguna aportación. Irene, estás con la mano levantada, por si quieres aportar. Creo que es de antes. Pero... Es de antes. Vale, vale. Pues dejamos 2 minutillos por si alguien más quiere aportar o añadir o preguntar. Es vuestro momento. Bueno, yo tengo una pregunta más. De esas empresas que tú decías que hay pocas, ¿no? De las mejores prácticas y así, ¿nos podrías decir una o dos? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que sí que estuvimos leyendo mucho el informe de diversidad e inclusión de Netflix, que hubo muchas ideas ahí que nos parecieron muy buenas, la verdad. No sé si hay un par de ellas que nos recomendarías echar un vistazo a lo mejor a sus informes o lo que sea. Una que no creo que sea, ¿no? En las mejores prácticas, pero una que me pareció súper interesante en su informe es Expedia. No sé si has leído el informe de diversidad de Expedia. Me pareció súper interesante más que nada porque tienen una manera de transparencia, porque te muestran también en los fallos que tienen, ¿no? Eso por eso la veo muy progresiva en el sentido de que dice, aquí hemos fallado, ¿no? Aquí necesitamos trabajar más, no sé qué. Y te lo muestra que están, ¿no? Que están al principio, ¿no? Que están trabajando, ¿no? Tal. Y me parece que han hecho, ¿no? Un progreso bastante interesante. Y lo tienen también en el informe abierto online, así que recomiendo leerlo. Me parece súper interesante. Nos queda 1 minuto de Gloria.
pues nada, ahí tenéis el formulario por si queréis animaros a aportar o a preguntar algo para que Maj os vaya respondiendo más individualmente. Yo agradecer enormemente a todos los que habéis asistido, a Maj por supuesto por el trabajo que está realizando y que creo que efectivamente, como ha mencionado Raquel, podríamos estar aquí horas, días o el tiempo que haga falta debatiendo sobre el tema de diversidad, que aparte de interesante es más que necesario. Pues hasta aquí nuestra jornada de hoy. Muchísimas gracias a todos de nuevo y por favor no dudéis en escribir a través del formulario o a través del correo de Acumen Academy, os lo voy a dejar también por aquí. Y por mi parte, poco más. Que paséis buena tarde y haremos más eventillos de este estilo. Muchísimas gracias por asistir. Gracias, Mar. Gracias. Gracias, Paula. Hasta A luego. vosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.